entonces a esta actividad que nos, que hoy en cierta forma nos reúne. Les decía entonces que entramos a una parte importante, digamos así, del atolondradicho, que es las fórmulas de la sexuación, las cuales la cambian introduciendo desde el seminario 18, desde un discurso que no fuese el semblante. Y uno podría decir que en el seminario anterior, pues introdujo todo ese asunto de la lógica clásica aristotélica y esa modificación que le va dando entonces a la lógica clásica aristotélica para tratar de introducir entonces las fórmulas de la sexuación, que principalmente eso lo hace en el seminario alterno que llevaba ese seminario 19 OPIR y es el seminario que él desarrollaba en Santana, que es donde él tiene más elementos, digámoslo así, de desarrollo de las fórmulas de la sexuación. Entonces, en cierta forma, en algún momento tal vez revisaremos eso. Eh, Fierens, comentando las fórmulas de la sexuación, señala que entre ese seminario 19 y el atolondradicho se da un giro en lo que sería la concepción de las fórmulas de la sexuación, que realmente es muy distinto las fórmulas de la sexuación de antes del atolondradicho e inclusive lo hace haciendo un acercamiento a un texto muy conocido, que es el texto de Guy Legofe, que se llama El no todo de Lacan, y señala Fierens que ese texto del no todo de Lacan es un texto pues muy riguroso, pero que la dificultad que tiene Guy Legofe es que solamente que tiene la concepción de hasta el seminario 19, hasta lo que Lacan transmitió en esas sesiones de Opeorio y las sesiones del saber del psicoanalista sobre las fórmulas de la sexuación y todo esto de la modificación del acercamiento a las fórmulas aristotélicas, pero que realmente se da un cambio, un giro que se da a partir del atolondradicho en el cual hay un cambio en las fórmulas de la sexuación. En algún momento tal vez regresamos a eso, si es del caso, a través de este comentario que estamos haciendo. Entonces, esta parte del texto de la Tolondra ha dicho que comienza con las fórmulas de la sexuación, son los apartados que estaban incluidos en la citación entonces que hicimos a la sesión de hoy para tratar esta octava parte. Quizás para los que no han estado, les recuerdo que esta división en partes ha sido tomado más también de una lectura complementaria y la traducción que hemos ido compartiendo con ustedes del texto, de un texto también de comentario del texto de la Tolombra dicho, que está hecho, bueno, no lo encuentro en este momento, que está hecho entonces por Philippe Lasaña y Robert Adams, que son unos analistas de la escuela de la causa freudiana de París, y que ellos hicieron una lectura a través del año y dividieron de alguna manera el texto en apartados, y nosotros un poco para acompañarnos también de esa lectura hemos estado teniendo entonces la separación también en partes, aunque nosotros no hemos seguido estrictamente esa separación en partes que ellos siguen, porque muchas veces nos hemos demorado más de una sesión trabajando una parte, no esa ha sido como la idea, si no alcanzamos a terminar esa parte en una sola sesión de trabajo, pues la continuamos desarrollando en la siguiente y no, realmente no es que tengamos ningún afán como de cumplir con que se lean todos los párrafos, etcétera, porque a veces de alguna forma es complicado. Y de alguna forma no solamente es complicado, sino que este es un texto complejo que a veces de alguna manera impide como avanzar de una manera rápida, hay que detenerse de alguna forma a tratar de mirar lo que ahí hay. Eh, Vamos entonces a mirar esta octava parte.
que como esto, esto se metió, o sea, bien, vamos a comenzar. Entonces, esta parte 8 del texto, como les señalé antes, está señalada como que es la parte de 14.1 a 15.6 y fue la manera como ellos lo nombraron, fue la parte que trata entonces del todo, que como les señalé es como la parte que introduce las fórmulas de la sexuación. Comencemos entonces a mirar esta parte. El párrafo 14.1 dice Lacan, todo puede mantenerse allí al desarrollarse alrededor de lo que yo planteo de la correlación lógica de dos fórmulas que al escribirse matemáticamente para todo x phi de x y existe x que no phi de x se enuncian. Y señala de esto, dice 14.2, la primera para todo phi de x es conforme, lo que puede traducirse con una existe, con un para todo que denota el valor de verdad, esto traducido en el discurso analítico cuya práctica es dar sentido. Quiere decir que todo sujeto, en tanto que tal, puesto que está allí lo que se pone en juego de ese discurso, se inscribe en la función fálica para remediar la ausencia de la relación proporción sexual. La práctica de dar sentido es precisamente la de referirse a ese ausentido. 14.3, la segunda, hay por excepción el caso familiar en matemáticas, el argumento x igual a 0, en la función exponencial x sobre x, el caso es que existe una x para la cual phi de x, la función no es conforme, es decir, no conformándose, es excluida de hecho. Bien, si quieren comenzamos entonces con esta primera parte, Mm. que es la presentación en cierta forma de las fórmulas de la sexuación. ¿Tienen algún comentario, mis compañeros, sobre Mm. el ingreso a esta parte del texto? Y si tienen algún comentario particular en relación a eso. Un detalle de la versión, Ricardo, porque cuando dices en el 14.2, para todo x phi de x, espera, lo que puede traducirse no con un para, yo lo tengo así, no con un para todo, sino con una B corta mayúscula, una V mayúscula, que denota el valor de verdad. Y en el otro, en el 14.3, la función es 1 sobre x. Función hiperbólica 1 sobre x, que si x igual a 0, no cumple, es la excepción a la función. La función no se cumple ni se deja de cumplir cuando x es igual a 0. Digo, es un matiz, pero es importante, me parece, porque justamente hacia la cuestión de... A mí me parece que una de las cosas más interesantes acá es qué es la excepción, ¿no? Cómo entender el valor y la función y la definición de la excepción, si es
Y acá Lacan lo ubica muy claramente, me parece. Más interesante que cuando lo pone en el seminario 20 como la cuestión del padre primordial, que se presta a muchos problemas. Parece que acá da una definición más precisa de lo que es la excepción, en términos lógico-matemáticos. Sí, en la parte de la B, Tanto en la versión de Staffordla como en la versión en castellano que tengo yo, es una B mayúscula, que tiene que ver con el valor de verdad, ¿no? La B el que se opone a la F de falso. a ver. Ah, sí. En el trabajo que hicieron los colegas de Psicoanálisis y Sociedad de Barcelona, ellos encuentran que ese es un fe de ratas de los otros escritos en francés, haber puesto esa B. Y que en la versión original publicada en Sílice está ese para todo, el signo del para todo, que es como una A invertida. Entonces, ese es un señalamiento. Y la otra parte sí tiene razón que entonces lo que yo hice, el error que cometo con el 1 sobre X, es un error que está en los otros escritos en francés, que está ese X sobre una X sobre una X, Griega, sí. la X griega, pues no sé cómo se dice la X en griego. Sí. Pero señala también el texto el trabajo que hicieron los colegas de Barcelona, que en Sílice efectivamente es 1 sobre X, que de pronto es como está en Staffordla también. Esa sería como la connotación, es decir, esa es en la transcripción de Sílice a los otros escritos, hay 11 fe de ratas cometidas en la edición de los otros escritos. Quizás en los trabajos que circularon inicialmente está incluido, eso está en la nube, está incluido todo ese trabajo de los colegas de Barcelona, este libro. Está todo en la nube, está todo como por pedazos. Está la parte que tiene que ver con la traducción total, luego los señalamientos. Es un trabajo, son 245 páginas de trabajo, un poco que hicieron ellos como de traducción también otra versión de la traducción de, del atolondradicho, que también es complicadísimo de traducir. Yo creo que ellos dedicaron mucho tiempo y eso, sin embargo, yo he también propuesto en lo que he estado circulando a través de las traducciones, otra versión, por ejemplo, con relación a ciertos términos, como por ejemplo, en lo que leímos ahora, la primera para todo phi de X, yo traduje como es conforme. Pienso que es mucho más comprensible esa traducción del francés que la traducción de satisface, que es como ha sido traducida tanto por la versión Pay 2 como la misma versión del atolondradicho, que realmente, fíjense la connotación de que algo satisface, pues, pues sí puede dar esa connotación de estar conforme a él, pero me parece que esa connotación de estar conforme le da mucho más peso y sobre todo un uso más en cierta forma
matemático, que es un poco lo que se está haciendo ahí, es decir, trabajando lo que sería la función proposicional de Frege. De alguna forma pensaría que ese término de conformidad sería mucho más aplicable que el término de satisfacer, y sobre todo por lo que sigue en el contexto de las frases. De- porque si leemos la primera, para todo X se satisface, phi de X, lo que puede traducirse por una, curiosamente, sí tiene razón también que ellos mismos en el texto, en la traducción, vuelven y cometen el error que cometió Miller al pasarlo a los otros escritos, y es colocarla como una B y no como y no como un para todos. Entonces, ya, llama eso la atención, cometen el mismo error. Pero ahí puede traducirse con una para todo pero dice una B que denota el valor de verdad. Ahí podría. Sí, Ricardo, es que yo creo, perdón, que ahí hay un doble juego, porque por supuesto en la fórmula uno podría decir que en términos lógicos, de hecho aparece así en el seminario 20, es para todo X, phi de X. Pero aquí parece que hay un matiz que se coloca precisamente porque está intentando introducir la noción de verdad y el valor de verdad particularmente asociado a eso. Entonces me parece que hay un juego de Lacan, podría ser, además porque estaba revisando la versión en francés, esta regla y efectivamente también está la B, como dice Leonardo, y puede ser un juego allí tratando de hacer equivaler ese para todo, irónicamente digo yo, a esa idea de que el para todo es equiparable a la verdad en la lógica aristotélica, lo cual no es cierto porque Aristóteles no tenía la intención necesariamente de que el para todo implicara verdad, sino sobre todo generalidad o generalización más que verdad. ¿Sí? Pero me parece que allí ahí podría, pues, sin saber el detalle de lo que ocurrió con las transcripciones, con la publicación, sí me parece que por esa aclaración de que eso anota valor de verdad, puede haber un juego ahí, un intento de juego entre el para todos y esa relación con la idea de la verdad como lo que es totalizante, no la verdad, digamos ya propiamente en el psicoanálisis, porque además lo que viene después apunta a eso, y es cuando dice que el sujeto en cuanto tal, ya que eso es lo que está en juego en este discurso, se inscribe en la función fálica para precaverse de la ausencia de relación sexual, que implicaría eludir la falta y más bien inscribirse como una cierta totalidad, que de hecho me parece que ese punto es también muy interesante porque nos lleva a la lógica modal, porque habría la idea, digamos, para una persona en análisis o, bueno, cualquier persona, que la función fálica es lo necesario, en esa relación de lo necesario, ¿cierto? Lo contingente, lo posible, lo imposible, que lo necesario sería la función fálica. Y Lacan aclara en el seminario 20 que justamente eso es una ilusión, es pura apariencia, y que la función fálica en realidad es contingente, y jamás es necesario. Sí, 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 ya veo que fue toda una confusión en cierta forma, pero que ahí entonces Miller sí tiene razón en haber corregido lo que era el error inicial en la publicación de Silis, y haber puesto B como valor de verdad, porque esa B se refiere más al valor de verdad del cual está hablando ahí. Entonces, quizás ese fue el enredo en la traducción, haber mirado el cuadro, la traducción, pero sí, tiene razón Leonardo, y con lo que acabas de anotar, John, de que ahí tiene que ver es con la B de valor de verdad. Y lo que ahí de alguna manera se introduce con eso del valor de la verdad. Sí, incluso el término satisface se usa en matemática y en lógica, ¿no? Que tal valor satisface la ecuación. Desde, por lo menos generales se usa ese término, ¿no? Que por supuesto es interesante que no tenga mucho que ver con la idea de satisfacción freudiana, pero justamente porque ahí hay una adecuación y un ajuste perfecto, un calce perfecto. Pero en cuanto al valor, al uso lógico del término, sí. Me parece que estamos jugando ahí entre esa práctica del sentido, de hacer sentido, y la práctica del absence, ¿no? Del ausentido. Estamos ahí, lo querramos o no,
esté pivoteando en ese borde. Sí. Eh, No, por eso subrayaba lo del el lugar de la excepción como sosteniendo toda esa construcción. El para todo X phi de X no se sostiene sin la excepción. ¿Y cómo definimos la excepción si no es una mera, si es una cuestión lógica? Quiero decir, no es simplemente que algo falló o algo se equivocó, sino que hay al menos uno que no. Hay al menos un X que no se inscribe, no satisface esa función. sí, que viene de alguna manera la cuestión que señala Fierens en su comentario de pensar entonces qué es primero. Si primero es la excepción, la existencia, la que da origen Ujú, a lo segundo. Es decir, si realmente el origen de las fórmulas de la sexuación no sería la segunda forma, ujú. a partir de la cual se puede construir de alguna forma la primera, De que es la hecho, existencia Lacan del uno. en muchos lugares lo escribe así. Primero pone el existe el menos uno y después el para todo. En Ancor mismo. Sí, como de todas maneras en la parte de arriba del cuadro, y si uno siguiera un orden lógico de las fórmulas de la sexuación, pues se encontraría entonces que en ese giro de alguna forma es que estaría de primero. Mm. Este párrafo de ese primero, en cierta forma, pues introduce, digamos así, es muy denso, que introduce eso del valor de la verdad, introduce eso de la práctica de dar sentido, un poco uno se interrogaría qué trae ahí entonces Lacan con eso de la práctica de dar sentido, la práctica de dar sentido que de todas maneras introduciría también ese otra, no desde el punto de vista lógico que es primero, sino que es primero desde el punto de vista en el análisis. Un poco la práctica de dar sentido se referiría un poco a eso, a la práctica que desencadena de alguna forma la asociación libre. La Mm. asociación libre que desencadena en cierta forma eso, pero una práctica de la asociación libre que tendría lo que nos señalaría un poco este primer párrafo, es como hay una situación clara, y es que en todo ese juego de ese discurso, todo eso está de alguna manera marcado por la función fálica como una manera de remediar la ausencia de la relación sexual, y de alguna forma como esa práctica del sentido no deja de referirse siempre, y es lo que resalta Lacan de alguna forma en esa terminación del párrafo, que siempre se refiere más bien es no al sentido en sí mismo, sino más bien a la falta de sentido, que Lacan anota en este texto, utilizando entonces en francés esa absence, pero que ha sido traducido al español como ausentido, en el sentido de, para poder dar ese giro en el au, presentificar un poco lo que tiene que ver con la ausencia de sentido. Entonces, ¿cómo de alguna forma esa práctica de sentido está de alguna forma orientada por esa referencia? Es decir, de que en la asociación libre no es tampoco una cuestión del sentido de que un S1 lleva a un S2, sino más bien como los S1 se repiten, y lo que van dejando aparecer más bien es la falla, la falla del sentido, a partir de lo cual entonces ese, esa referencia al sentido del psicoanálisis toma de alguna forma, pienso yo, como otra vertiente.
La segunda, pues en ese pedazo que leímos también estaba la presentación de la segunda fórmula de la acentuación, que de alguna forma Lacan la forma como lo introduce Lacan aquí, pues es mucho más llevándola a la matemática y a lo que tiene que ver entonces con ese ejemplo tomado de la matemática para tratar de explicar ese lugar de la excepción y, de y trata de explicarlo en términos de la función y el argumento, que quizás ya los comentadores de las fórmulas de la acentuación y un poco los discípulos de Lacan pues lo introducen más en el sentido de la paradoja de Russell, es decir, de que, que para que exista un para todo es necesario siempre la función de la excepción, de alguien que no esté incluido en ese conjunto, que sería entonces esa función russelliana que explicaría un poco mejor por qué lo necesario para construir en cierta forma ese un para todo y intento de construcción que uno podría decir universal, la necesidad de que haya al menos uno que se escape de eso. No sé si tienen algún comentario sobre esta parte. O quizás yo nos puede explicar un poco eso del ejemplo que trae Lacan de ya con la presentación de la función matemática. Y un poco No, Ricardo, estaba pensando era que ahí de todas maneras hay una diferencia entre esta que está expresada aquí y la paradoja de Russell, ¿verdad? Porque aquí digamos que hay un para todo X y hay un elemento excluido, pero ese elemento no es idéntico digamos en términos de conjunto, si fuera pensándolo russellianamente, no sería, el elemento no sería el conjunto universo. De hecho, Lacan va a pasar luego a hablar del universal y ahí va a haber un matiz al respecto. Porque en la paradoja de Russell, en realidad, la condición es que el conjunto universo tiene que cumplir con una doble condición, o sea, satisfacer dos condiciones. Uno, debe contenerse a sí mismo y al mismo tiempo no contenerse a sí mismo. Es decir, debe ser excepción y al mismo tiempo no ser excepción. Cambio acá, la universal y la particular están separadas. Y en ese sentido, la particular puede hacer excepción, pero el universal se sigue sosteniendo. Ahí hay una diferencia lógica, me parece que es importante, y acá Lacan todavía no ha traído propiamente la paradoja como aspecto pues argumental al párrafo. Más bien es esa excepción de un elemento que no necesariamente es el mismo elemento universal. O sea, agujerea el universo, pero eso no es lo mismo que el hecho de que ese universo, lo que le falte, sea a sí mismo. No sé si se entiende. Es un matiz, pero son dos cosas diferentes. A mí me parece que es muy diferente, sí, porque la paradoja de Russell es apunta a otra cuestión, a lo indecidible, justamente. En cambio, acá hay una excepción que es claramente algo que se sustrae del conjunto y que sostiene un todo, pero no un universo. Por eso me parece que es distinto el todo, en el sentido que Lacan lo usa, que la idea habitual de universo universal. El todo supone un exterior. Otra cosa que a mí me parece importante de esto, porque Lacan varias veces trae este mismo ejemplo para hablar de la estructura del sujeto, el de la división de 1 sobre 0, tiene como dos referencias, esta es una, y la otra es la de raíz de -1, como la base que estructura a un sujeto que es consecuente con el hecho de que hay una falta en el otro y de que faltaría siempre un significante para poder completar pues el campo del otro. Y eso implica que hay significantes que representan al sujeto, pero puede haber el caso de que haya uno que falte para representarlo, lo que deja al sujeto precisamente frente a la imposibilidad de constituirse en el significante. Y
Entonces creo que es muy interesante la manera en que lo está como argumentando Lacan aquí, porque deja como, vuelve a introducir este asunto de el sujeto con posibilidad de ordenarse en lo simbólico, pero lo simbólico no pudiendo responder por todo, él, que implicaba otra vez esto de la falta del ser, el ser que no puede simbolizarse, el ser como perdido, entonces el sujeto como determinado precisamente por esa función. Y lo que es interesante es que a eso que Lacan siempre ha hablado, ahora lo está diciendo como la característica, o él lo llama o le añade como este significante de lo masculino, este, que, que me llama mucho a mí la atención. Sería importante también de pronto, John, que si nos pudieras adelantar algo de eso, de por qué ahí en ese caso la función no funciona cuando x es igual a 0. ¿Por qué no satisface o no funciona? No, Ricardo, ahí sí me corchaste, tengo que hacerlo, pero No, puedo no. invitar a alguien que de pronto nos pueda aclarar eso un momentico y a quien conozco que está acá, que es amigo. Y es matemático. Entonces, Rubén, yo sé que estás por ahí escuchándonos. Si nos echas una mano en este justo momento para responder la pregunta de Ricardo, te lo agradecería. Hola, John. Hola, Rubén, ¿Me ¿cómo pueden? vas? Bien, muchas gracias. Espero que también se encuentren muy bien. ¿Me podrían, por favor, repetir cuál es la ecuación? Sí, La- cuando dice, voy a leerte lo que dice. Hay por excepción el caso familiar en matemáticas. El argumento x igual a 0 en la función exponencial 1 sobre x. El caso en que existe un x para el cual phi de x, la función no se satisface. Es decir, que al no funcionar queda excluida de hecho. Ah, perfecto. Bueno, acá lo que está mencionando allí es la función que se llama la función inversa, de la función 1 dividido x. Lo que sucede es que cuando uno, por ejemplo, vamos a sustituir, por ejemplo, cuando x vale 2. Si x vale 2, entonces tendríamos que la función es igual a un medio. Si colocamos que x es igual a 1, entonces la función sería 1 sobre 1, es decir, 1. Hasta ahí tenemos valores que están todos en los números reales. Pero cuando uno llega e introduce, por ejemplo, digamos que yo introduzco el valor x igual a 0,5, entonces allí inmediatamente yo voy a obtener un valor ya más grande, ya la función me va a dar 2. Si yo introduzco un valor de x más cercano a 0, lo que va a suceder es que la función se va a ir hacia más infinito. Y cuando yo intento colocar x igual a 0, eso en el cálculo infinitesimal, eso sería igual a más infinito. Entonces lo que Lacan está mostrando allí es que si nosotros introducimos el valor de x igual a 0, eso no cae en el conjunto de los números reales porque el valor de la función se iría a más infinito. Eso es lo que sucede. Rubén, muchas gracias. Con mucho Bien, gusto, muchas John. gracias, comentario. Bien, seguramente quedan en estos dos párrafos que miramos, pues cosas por desarrollar, pero ustedes saben que este texto es un poco así, es coger las migajas que nos permiten ir avanzando. Eh, sigamos entonces con esta otra parte. Continúa Lacan. Es precisamente donde yo conjugo el todo del universal más modificado de lo que uno se imagina en el para todo del cuantor, con el existe uno que lo cuántico le aparea, su diferencia siendo patente con lo que implica la proposición que Aristóteles llama particular. Yo los conjugo por el hecho de que él existe uno en cuestión, al hacer límite al para todo,
es lo que lo afirma o lo confirma. Es lo que un proverbio ya objeta al contradictorio de Aristóteles. La razón de ello es que lo que concierne al discurso analítico es el sujeto, el que como efecto de significación es respuesta de lo real. Esto lo articulé yo desde el 11 de abril del 56 y está recogido en texto con una cita del significante asemántico, y eso para gente que hubiese podido tomar interés en sentirse allí llamados a una función de deyecto. Desbroce ciertamente no hecho para que sea lo que se levanta del discurso universitario, lo desvía en ese chorreo hermenéutico, incluso semiologizante, del que me imagino responder, inundando como lo está por todas partes, hacer que el análisis hubiera fijado la deontología. Bien, miremos estos otros apartados. Más que un comentario, tengo una pregunta. Porque si Lacan viene hablando del análisis como la práctica de dar sentido, ¿no? De hacer sentido, y que eso se refiere al ausentido, y acá ubica al sujeto como un efecto de significación. Una pregunta por ahí un poco, no sé, detallista, pero ¿qué diferencia hay entre sentido o efecto de sentido o hacer sentido y el efecto de significación? Me parece que no está en la misma, no es lo mismo. No sé cómo lo ven ustedes. Para mí es una pregunta porque también significación no es significado, ¿no? La significación es algo en acto entre un significante y otro. Un poco lo que decía antes Sebastián. Pero ese deslizamiento que hay acá del sentido a la significación teniendo en cuenta que el falo, la función fálica para Lacan es equivalente a la función de la significación, ¿no? O sea, cuando él dice la significación del falo es un pleonasmo porque falo es significación. No sé, es una pregunta que me viene rondando no de ahora, de hace tiempo, y que tiene que ver con qué lugar le da Lacan al sujeto en toda esta cuestión. Porque bueno, el sujeto sostiene, como dice Fierens también, ¿no? Soporta buena parte de toda esta argumentación. De ahí, Leonardo, un poco está ese ejercicio que tenemos que hacer siempre con Lacan cuando emplea los significantes, aunque sea redundante, en qué sentido lo está empleando. Porque realmente la palabra significación sabemos que también puede tener otro tipo una de significación como lo que significa, y en Lacan, por ejemplo. Y otra es cuando él utiliza significación para traducir el término alemán de Bedeutung. Y ya es una cuestión entonces, en el sentido de cómo lo utiliza Frege, y la diferenciación del sentido, del sin y la Bedeutung. Y que ahí se marca una diferenciación clara entre lo que sería el sentido, lo que significa y lo que sería lo que tiene que ver con la significación, que es más, quizás ahí está la dificultad de traducciones muchas veces, de cómo traducir esa palabra del alemán, significación. El texto de Freud se llama la Bedeutung del falo. Traducimos por la significación del falo. Si tal vez la mejor traducción para ese término de Bedeutung no sea el de significación referente. Sacarlo un poco del sentido. Pero es la que Lacan mismo hace, porque él cuando lo menciona en francés habla de la significación del falo. Sí.
Y además hay Pero una... pienso Perdón, pero hay una alusión acá al seminario 3 inmediatamente y a la cuestión preliminar, donde Lacan habla de la significación de significación, ¿no? Y el significante que como tal no significa nada y cómo algo en la psicosis aparece restituyendo la función de la significación. Como algo distinto al sentido, pero como efecto justamente de lo que soporta el sujeto, como respuesta de lo real, o en lo real. Yo creo que eso último que acaba de señalar o de citar Leonardo es clave, no para diferenciar o establecer la claridad entre significación y sentido, sino que en esa frase Lacan está señalando que el sujeto es respuesta de lo real, o sea, el sujeto no es simbólico, digámoslo así, más allá de que se mueva en relación al significante, él irrumpe, es ahí donde el sentido parece tender para todos, o el sentido parece tender a lo completo, o a lo universal, o al uno, pero ahí donde el sentido tiende a todo eso, hay un efecto de significación que como un cierto rebote trae de lo real un agujero, un sinsentido, ¿cierto? Que está más vinculado con eso que tiene que ver con el sujeto. Y en el párrafo anterior, o sea, el primero que leyó ahora Ricardo de esta parte, hay algo que Lacan también está señalando y es que él está haciendo un uso distinto de la particular en Aristóteles, porque en Aristóteles hay una función que la particular tiene y es que como se aspira al universal, a lo general, la particular tiene que sumar, digámoslo así. Cada caso debe servir para confirmar lo general. De hecho, esa es la tesis que tienen los experimentalistas, que cada experimento sirva para confirmar lo general. O si uno lee, por ejemplo, los artículos de estudios de caso en cognición conductual, que no son realmente sobre los casos clínicos, sino para tratar de validar las técnicas, uno encuentra que una y otra vez lo que hay es tratar de mostrar que la técnica aplicada al caso funciona y que ese particular suma a lo general o a lo universal. Lacan está diciendo acá que lo está haciendo a la particular no para sumar un caso más a lo general, sino para mostrar que entre todo eso que suma a lo general siempre puede aparecer ese uno que queda excluido y que eso en lugar de confirmar lo general lo que muestra es que ese para todo está destinado pues al fracaso desde el principio, que es una posición completamente distinta a la de Aristóteles y además señalando él allí que ese modo de trabajar de Aristóteles es contradictorio pues en términos lógicos mismos. Es un poco lo que creo que él va a mencionar más adelante sobre el artículo de Brunswick acerca de precisamente esa diferenciación que hay de los coautores de Aristóteles, del texto el texto de Jack Brunswick que se llama, que apareció que era alguien de la Escuela Normal Superior en el volumen 10 de lo que publicaron los alumnos. Brunswick tiene un artículo que se llama La proposición particular y las pruebas de no concluencia en Aristóteles. Es un poco, Lacan lo menciona un par de veces porque pienso que de ahí es que hace ese giro de tomar esa cuestión de la particular máxima, particular mínima y darle un sentido distinto a esa cuestión de lo particular que no tiende hacia lo universal, sino más hacia lo singular, que es un elemento supremamente importante para el psicoanálisis, para estas fórmulas de la sexuación. Y lo del significante semántico, Leonardo, está en el seminario 3, Sí. En la lección del 11 de abril de 1956. Sí, sí. Página 266 de la edición de Paidós. 266, 268. Donde llama la atención en este párrafo que acabamos de leer, eso que señala Lacan,
menciona el significante semántico, dice, y eso para quienes hubieran podido tener interés en ello por sentirse llamados a una función de desecho. Que de alguna manera es lo que siempre le pasa a Lacan. Él va desarrollando su enseñanza. Muchas veces el único que está entendiendo lo que él está explicando es el mismo Lacan. Y solamente es a los años que se ha podido captar lo que realmente Lacan quería transmitir. Entonces, a veces él señala eso, es decir, que eso del significante semántico debería haber ser comprendido por aquellos que se interesaban por ser analistas, por ocupar el lugar de desecho, el lugar de semblante, de objeto A. Pero realmente pienso que esa cita pasó un poco de alguna forma desapercibida, esa función del esto del significante asemántico, que es un poco, está en conjunción con lo que acaba de decir atrás de el sujeto como respuesta de lo real, es algo que de alguna manera pasó desapercibido en ese momento y quizás puede continuar pasando desapercibido en aquellos que continúan insistiendo que precisamente este texto de la Atolondra dicho no es un giro en las concepciones de Lacan, donde hay una modificación de muchas cosas de atrás que ya no van a partir de todo lo que de alguna manera comienza a presentar a partir de este texto, que de alguna manera es un texto capital en la modificación de la enseñanza de Lacan, pero que si uno lo mira, él lo viene preparando elementos para poder decir todo eso que dice en el Atolondra dicho a partir de los seminarios anteriores. Es decir, es toda una preparación gradual, digamos así, que Lacan hizo para poder de alguna forma, entre dos seminarios muy importantes, o peor y aún, presentar este texto del Atolondra dicho. Y más bien lo que él dice de alguna forma ahí es la gente entonces tiende a que más bien a haberse ido para otro lado, quizás, y quizás para otro lado, inclusive cuando uno coge los textos los escritos de Lacan y el texto principal de Paul Ricoeur, que es el que se está refiriendo ahí como el chorreo hermenéutico, en francés es la misma editorial Seuil la que publica los textos y pareciera como si fueran gemelos. Como si fueran gemelos ese texto de Ricoeur y el texto de Lacan. Y aquí fíjense esa ironía en cierta forma con que se refiere de alguna manera a ese tipo de discursos, llevándolo más del lado entonces del discurso universitario, un chorreo hermenéutico, semiologizante, derramado por todas partes, porque el análisis ha fijado en ello su deontología. Bien, si algún otro comentario aquí en esta parte. Bueno, si no avancemos un poco. Está entonces este punto 14.7 y el 14.8. Que yo enuncie la existencia de un sujeto planteándola con un decir que no a la función proposicional phi de x, implica que ella se inscriba con un coautor del cual esta función se encuentra cortada por el hecho de que no tendría en este punto ningún valor que uno pudiese señalar como de verdad, lo que quiere decir lo que quiere decir perdón, voy a mirar si es que le falta un no. 14.7. Está bien. Está bien así.
lo que quiere decir de error, de error tampoco. Y lo falso solamente entender como falsos, como de lo caído. En eso, en lo que ya puse el acento. Y el 14.8, piénsese, en lógica clásica, piénsese lo falso se percibe solo por ser de la verdad al revés. Él la designa también. Bien. ¿Algún comentario de esta parte? Pues a mí me parece allí muy interesante lo que menciona precisamente de la existencia con relación al sujeto, porque lo que está señalando es que ese sujeto existe, es justamente, al menos en lo que él propone, a partir de que se le diga no a la función proposicional phi de x. Es decir, que solo hay sujeto cuando el phi de x es la excepción. Por eso, o sea, cuando hay excepción, perdón, a la phi de x. Porque fíjense que allí lo que Lacan está diciendo entonces es que ese sujeto no se puede anotar como ningún valor de verdad en el sentido aristotélico, ¿no? Tampoco se puede decir que ese sujeto es un error. Por ejemplo, lo que pasa cuando se piensa en un error estadístico o en un error de un experimento, ¿cierto? Que es como para decir, ahí algo fracasó en el experimento. No, acá es algo que aparece, pero que no tiene ese lugar del error. Y dice que se puede entender como falso solamente en el sentido de lo caído, no falso como si fuera la negación de lo que es verdadero, que es el revés justamente de lo verdadero. Entonces me parece que es muy interesante porque está situando cada vez con más claridad que el lugar del sujeto responde eminentemente a lo que tiene que ver con lo real. No pasa ni por lo simbólico, ni por la idea tampoco del sujeto de la ciencia entendido como el que va a introducir el error cuando observa algo, o sea, no es el sujeto cognoscente, ¿cierto? Sino que tiene que ver con eso que irrumpe desde otro lugar, pues que por supuesto en este caso referiría a lo inconsciente y que en lugar de completar o de llegar a la verdad o de inducir al error, más bien es aquello que interroga la verdad o interroga la función pues, de estar completo en relación al sentido o a cualquier otra cuestión. Y a mí me parece interesante, Fieres, el comentario que él tiene de estos dos apartados. Voy a leerlos un poco porque creo que aportan algunas luces como a lo que John acaba de señalar, que amplía un poquito esto. Dice Fier, más allá del sujeto como efecto de significación, vale decir, representado por un significante para otro significante, la existencia de un sujeto se formula como decir que no a la función proposicional phi de x. Es decir, que no es un dicho contradictorio de la universal, se formula fuera de la dicho mención de la verdad, verdad o falso. No tiene valor alguno que pueda anotarse como verdad, lo cual quiere decir que tampoco como error. En el punto preciso de existencia, existe un X no phi de X, la función fálica no es ni verdadera ni falsa. La existencia formulada no es únicamente el reconocimiento de una verdad. Lo falso como lo verdadero implica el decir. En vez de ser lo contrario de lo verdadero en la dicha mención de la verdad, lo falso cae. Es la caída o lo caído. El falsus del latín, participio pasado de falere, hacer caer, que hace aparecer el decir. Retomemos el ejemplo de la función fraccionaria. 1 sobre x, un caso x igual a 0, desprendido, caído fuera del dominio de la función, hace aparecer la función, el decir de la función. El caso, del latín casus, la caída, pero también el participio pasado de cadere, caer, va a la par con lo falso.
falsos. En el cuestionamiento del sujeto, la interpretación deberá pues defender lo falso como pasaje obligado de la función fálica, como segunda fórmula necesaria en el movimiento del decir para hacer aparecer la posición de que existe a la verdad y el tiempo que hace falta, para recorrer las diferentes posiciones de la ronda de los 4 discursos. Una posición, un primer discurso, una primera fórmula hace advenir una nueva posición que la niega y a su vez la retoma. El capullo desaparece cuando la flor florece, la flor se marchita cuando el fruto madura, el fruto cae a tierra para que renazca la planta. Esas figuras, ejemplo Hegel, o fórmulas incompatibles las unas con las otras, se sustituyen en el funcionamiento de la planta, que no existe sino Yo lo haría contradictorias entre sí. Bueno, ya no sé a quién se le abrió la música. Bueno, ¿algún comentario a esta parte? Si no, yo pienso, si ustedes están de acuerdo, vamos a pasarle la palabra al público para mirar a ver qué cuestiones se han generado, qué aportes tienen para hacernos en esta parte de este comentario que estamos haciendo. Entonces, le doy la palabra al público. Quien quiere tomar la palabra, hacer algún aporte, alguna pregunta. Levantó la mano Beatriz. Beatriz tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Muchas gracias pues, por este esfuerzo en que todos estamos enredados porque realmente este texto es muy difícil. Yo quiero referirme a la pregunta que hizo Leonardo acerca de la diferencia entre sentido, significación y significado. Porque en el seminario que yo dicté sobre la interpretación, me tocó pensar la frase que trae Lacan en el atolondradicho que dice: la interpretación es sentido y va contra la significación. Y entonces, pues en el esfuerzo que yo hice por entender esto que él trae acá, lo que yo puedo transmitir de mi comprensión es que a la altura del atolondradicho, Lacan ya ha introducido el inconsciente real, que es el que define a partir de los elementos de la lengua, esos unos que marcan y que él define como la integral de los equívocos de esa misma lengua, que escapan a la significación. Entonces, por ahí uno encuentra una pista, porque Lacan no abandona el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y el inconsciente estructurado como un lenguaje está hecho, lo sabemos, de metáforas y metonimias. Lacan va a llevar del lado de la metáfora la significación en este texto, entiendo yo. Mientras que por el lado de la metonimia, Lacan va a hablar del desplazamiento del deseo como goce. Y eso es lo que va a permitir entonces hacer la diferencia, me parece a mí. Porque el sentido, él lo va a llevar del lado tanto del deseo como goce, como de los unos gozados de la lengua. A eso él lo va a llamar sentido. Mientras que la significación está del lado de lo metafórico, que lleva del lado del significado que tiene cada palabra, digámoslo así. Esa sería como la diferencia entre significación y sentido. Y eso es lo que permite entender en este texto, porque la palabra significación aparece con otros significados en otros momentos, pero en este texto, la gran diferencia, que me parece la más importante, es que cuando él dice la interpretación es sentido y va contra la significación, es porque no es interpretación metafórica, sino la interpretación
que apunta al sentido del goce, a la orientación del goce. Es como lo que yo logré extraer para hacer esta diferencia en eso él se separa pues de los lingüistas, ¿no? Porque va a emplear las palabras de manera muy particular y muy precisa. Y es verdad, como decía Ricardo, que hay que detenerse en el uso singular que él hace de estas palabras para poder entender el contexto. Es como lo que pudiera como aportar en ese sentido. Y yo tenía una pregunta para Leonardo, porque tú dices que hay una confusión con esto de la excepción. Si me pudieras ampliar un poquito eso de la confusión con lo de la excepción. Me parece importante como pensar. No, más que confusión, hay distintos modos de entenderlo, ¿no? Si es una cuestión... En Ancor, Lacan pone la excepción en términos del padre de la borda. Y había que ver si es la manera más interesante de pensar la excepción, como un padre especial, ¿no? Acá me parece que ubica la excepción como algo que no satisface a la función, ni falso ni verdadero, que quizá en ese sentido está un poco más cerca de lo indecidible que traía Ricardo, la paradoja de Russell. Me parece que si no, queda como si fuera una cuestión de refranes, ¿no? De la excepción que confirma la regla, pero no es una cuestión de refranes, es una cuestión estructural, porque también la excepción tiene que ver, por ejemplo, en el discurso jurídico, el tema de la soberanía y quién dicta la ley, cómo el que dicta la ley tiene que exceptuarse de la ley misma, algo que demuestra Carl Schmitt. Y trabaja Gamble, por ejemplo, ¿no? O sea que en otro campo también hay algo del orden de la excepción que tiene que ver con esto de que hay ciertas cosas que solo pueden decirse desde un lugar extra o éxtimo o afuera de. Por eso no es simplemente un error de la naturaleza y entonces eso confirmaría todo lo demás. Pero en ese sentido decía, ¿no? Porque me parece un tema muy interesante, porque además acá, como subrayaba John, bueno, Lacan ubica la cuestión del sujeto en términos de Sí. eso, ligado a la excepción. Sí, ¿no? porque Leonardo, yo lo que he entendido es mi lectura pues de esto, es que Lacan cuando coloca la excepción, el que dice que no, él eleva el mito a función lógica, precisamente. Lo eleva a una función lógica que tiene un nombre, el decir. El decir que es condición necesaria para que exista el dicho. Dicho de otra manera, ese decir escrito de esa manera es excepción, condición necesaria para que el resto de las fórmulas puedan consistir. Es como yo lo he entendido, ¿cierto? Vale. Entonces, él de verdad no se queda en el mito, al contrario, lo eleva a la categoría de una función lógica. Y me parece que es lo que a él le va a permitir más adelante, por eso yo hago hincapié en esto, hablar de el padre como un decir, que va no solo a darle consistencia a la fórmula, sino al nudo, pero eso pues ya es meternos en otra cosa. Por eso hacía la pregunta, ¿cierto? Como un decir perverso, además. Perversión, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, coincido. ¿Quién más tiene alguna pregunta, algún comentario? Ricardo, en el chat hay algunos comentarios de Ana Sí, María, estaba mirando. ¿no? O si ella quiere intervenir. Julio Lutsky, no sé si él quiere intervenir o leo la pregunta. Julio, ¿quiere intervenir o leo lo que pusiste? Bueno, o ya lean. Decía Julio, no se puede decir que la significación surge del significante al significante, en cambio el sentido surge del ausentido.
ahí nos volvemos a meter a lo mismo que de pronto decía, pues uno puede entender lo que dice Julio. No se puede decir que la significación, pero significación entendido como lo que significa, no como veroito, surge del significante al significante. Uno podría decir ahí sí, pero fíjense el doble juego de que uno tiene que localizar qué es significación. Igual. Y lo otro, en cambio, el sentido surge del ausentido. Igual, no el sentido de lo que significa, sino tal vez lo que nos decía Beatriz, el sentido de lo real. Si es el sentido, el sentido de lo real surge del ausentido. Entonces fíjense que de alguna forma, si jugamos con eso del equívoco, de dónde colocamos cada uno de los términos, la cosa puede funcionar. El asunto es tener claro qué es cuál es el referente en ese momento. Bueno, Ana María Garibaldi dice, cine es el término para sentido, veroitum para significación. Y nos dice, Bárbara Casán refiere que el término sentido está circunscrito a la lógica aristotélica. Es la práctica analítica la que advierte sobre la significación que incluye sobre la posibilidad del equívoco. Incluye la posibilidad del equívoco en la equivocación del sujeto supuesto saber. Texto de Lacan del 67 habla del tema en la conferencia de Nápoles. No hay relación sexual, dos lesiones sobre el Études de Lacan, de los autores Alain Badiou y Bárbara Casán, en ediciones de Amor Rortus, lo recomienda también. Está en esos textos que yo he compartido con ustedes en la nube, también está incluido ese texto de Alain Badiou y Bárbara Casán. Bien. Julio se disculpó que no tenía video y por eso no prefirió que leyéramos la pregunta a hacerla él mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hay una mano a Julio. Julio quería hacer otra pregunta. Si me pueden escuchar, aunque no tenga video, discúlpenme. Tranquilo, sí, te estamos escuchando. La pregunta era, pensando en las fórmulas de los discursos, pensando en que la relación del significante al significante, en ciertos discursos está posibilitada generando significación, y que en el discurso analítico es que la relación del significante al significante está como cortada, imposibilitada. Y en ese sentido me preguntaba si ese corte de la significación lo podíamos referir al sentido. Esa es la pregunta. ¿Ustedes tienen algo para responderle a Julio? Sí, me parece que en lo que dijo Beatriz hay bastante tiene que ver mucho con eso, ¿no? No sé. Pero creo que todo el texto del Études gira alrededor de esta cuestión, ¿no? Bien. Bueno, yo veo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, entonces invitarlos al segundo martes, el segundo martes de marzo, sí, a esta actividad, donde vamos a continuar entonces, donde quedamos. Que donde quedamos seguiríamos entonces en el parágrafo 14.9
que comienza con, por lo tanto, es pertinente escribir la fórmula como lo hago. Existe X que no fide X, y etcétera. Y iríamos avanzando entonces en la lectura del texto. Seguramente hoy que apenas estamos aterrizando y todo, fuimos un poco más lentos y también porque la naturaleza del texto de alguna forma nos indica que debemos ir un poco más despacio. Bueno, entonces los esperamos en un mes y muchas gracias por la asistencia, preguntas, comentarios. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Hasta que tengan buena noche. luego. Hasta la Gracias a ustedes. próxima. Hasta luego. Bye, bye. Chao.